después. Felipe va a darnos la clase, Felipe Vega, él nos va a contar después ahí quién es, qué es lo que hace y por qué tiene autoridad para, para hablarnos de este tema. Nos va a decir ahí cuántas alas tiene y cuántas les tapan los ojos y cuántos los pies. Eh, contarles que Felipe fue mi pastor de la EDE. Yo les había comentado que había hecho una escuela en Jucum en el verano. Él estuvo a mi cargo, rendía y confesaba tupido y parejo. Cada 2 semanas creo que era, una semana, o a veces habían más veces, pero en esta cultura de rendir cuentas y en esta cultura de confesar, necesitamos ir creciendo y avanzar. Entonces, la sesión de hoy día va a estar a cargo de Felipe. Le vamos a pedir a Consu Navarrete que nos bendiga con la oración inicial, por favor. Y dale nomás, Consu. Ya. Gracias, Padre, por todo esto, Señor, por cada una de estas personas, por el invitado, papá. Te bendecimos, te honramos, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros y que tú nos quieres dar también una respuesta, nos quieres hablar por medio de cada una de estas sesiones. Te bendecimos, Señor, y dejamos en tus manos el curso del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Consu. Felipe, somos todos oídos. Gracias, Alex. Bien, como decía Alex, mi nombre es Felipe Vega, soy argentino, ya hace 14 años que estoy aquí en Chile, estoy casado, tengo un hijo de 8 años y como decía Alex, estoy aquí en Jucum Pichilemu, todo este tiempo trabajando en la misión, en el área de discipulado, la mayor parte en el área de discipulado, y es un placer poder compartir con ustedes, ya como es un tema realmente es un tema básico para la cultura del reino. Pero muchas veces escuchamos esta palabra de rendir cuentas y como que ponemos una alerta. ¿Qué le viene a ustedes al escuchar? Y pueden ser uno o dos que me puedan contestar. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dice, tú tienes que rendir cuentas? ¿Alguno que me pueda contestar qué le viene a su pensamiento cuando le dicen, tú tienes que rendir cuentas? ¿Puedo yo? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con sujetarse. Ya somos un cuerpo y no podemos caminar solo. Y el hecho de rendir cuenta, de abrir nuestro corazón a otra persona que nos pueda ayudar, ¿cierto? Que nos pueda dirigir, que pueda orar también por nosotros, es principio de reino. Porque nosotros somos cooperativos, no somos competitivos, nosotros somos cuerpo. Entonces nos necesitamos. Y eso tiene que ver con eso, con rendir cuenta tanto de, no solamente de pedir, bueno, en el fondo es de todo, contar lo que me pasa, si me siento bien, mal, si tengo, de confesar mis pecados también, a veces necesito confesarle a otros por lo que yo estoy pasando, ¿ya? Eso, para mí eso es rendir cuentas. Muy bien, gracias. Elisa, ¿alguien más? Justificar las acciones que uno ha hecho o ha realizado. Justificar acciones. Sí. Bien. Una de las grandes mentiras... Cristian había levantado la mano. Sí, Perdón. Sí. Sí, no, para complementar un poco lo primero que se me viene a la mente, como informar acerca de algo que se me ha dado como bajo cierta responsabilidad, algo en particular, no sé, un llamado, una responsabilidad, algo que puedo tener, y alguien necesito informarle algo acerca del estado de aquello. Sí. Como decía Elisa, creo que al principio, que es difícil que un cristiano en su camino pueda caminar solo. Dios nos hizo para que nosotros nos relacionemos, para que nosotros vivamos
junto a otras personas y tengamos comunión junto a otras personas. Y vemos cómo muchas veces el enemigo sutilmente, con la mentira, ha distorsionado muchos conceptos y muchas cosas, y es cierto, y esto es, el rendir cuenta es tan bíblico y tan esencial para la vida del cristiano. Aún nosotros como personas, aún las personas que están fuera de una iglesia o fuera de Dios, ellos necesitan rendir cuentas de su vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el llevar la carga de su día a día le va a traer un peso. Y estos años como decía el Alex, yo estuve con él mentoreándolo en el tiempo que él estuvo aquí, y he visto muchas personas que han pasado por aquí. Y hay personas que durante 3 meses yo estoy sentado con ellos y ellos no me cuentan nada hasta el último día, pensando que es algo para mi beneficio, pensando que el esconder o el que guardar algo lo va a ayudar en su proceso. Entonces vemos que el primer punto que quiero tocar acerca de rendir cuenta es lo que estábamos hablando anteriormente acerca de la confesión y que Alex resaltó. Dice en primera de Juan 1, 9 y 10, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo primero, ¿por qué es bíblico el rendir cuenta? Es para la confesión. Y vemos cómo la Biblia nos habla desde un principio. Yo soy mucho de tocar la Biblia. Me gusta darle su toque bíblico a todas las enseñanzas y vemos que como Dios desde un principio, desde el Génesis, como este tema de la confesión dentro de rendir cuentas pasó factura al ser humano. Vemos a Adán y Eva. Vemos que ellos caen. ¿Y qué pasó después? Viene Dios a su encuentro. ¿Y qué hace el hombre? Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás? Se esconde. Se escondió. Y Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Dios le está dando ahí un margen a que Adán pueda abrir su corazón a Dios. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Es que ahí Adán comienza a hablar con Dios y a excusarse un poco de lo que pasó en esa situación ahí en el Edén. Pero vemos qué hubiese sido si el caso hubiese sido diferente, si Adán se hubiese presentado delante de Dios y decir, Dios, pasó esto y esto y esto. Hubiese sido muy diferente las cosas. Y vemos que el hombre se excusó, echándole la culpa a la mujer, y la mujer a la serpiente. Y muchas veces ese es nuestro comportamiento delante de la confesión. Si hacemos algo malo, muchas veces tendemos a escondernos. Nuestra tendencia como ser humano siempre, cuando estamos en pecado o cuando incurrimos en pecado, es alejarnos de Dios. Es dar la espalda a Dios. Entonces, lo principal para nosotros, una vez que nosotros, y como dice en el versículo que leí, que si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces, por eso, esta vida de llevar a cuentas con alguien, y no solamente confesión de pecado, sino de poder nosotros mostrar yo pensaba cuando leía de rendir cuenta, nuestro debe y nuestro haber.
Nuestra rendición de cuenta con las personas que nos están guiando, con las personas que nos están mentoreando, tiene que ser de nuestras cosas malas, pero también de nuestras cosas buenas. Porque muchas veces tomamos a nuestros pastores como la bolsa de donde vomito todo lo malo y me guardo lo bueno. Pero yo, a mi gusto personal, y como muchas veces he mentoreado jóvenes, me gusta escuchar lo bueno y lo malo. Me gusta escuchar las derrotas y victorias, porque así encontramos una manera de poder ir adelante. Yo soy muy bueno para hablar. Antes no lo era. Hoy mi personalidad cambió mucho de tanto proceso con Dios. Y yo cuando me siento a hablar con quien me guía, hablo de todo. De lo que me está costando, de lo que no me está costando, de lo que disfruto, de lo que no disfruto. Porque siento que estoy hablando con quien me va a guiar, con quien me va, y con quién no merece conocerme más que quien me está guiando. Y muchas veces no hace falta que ni yo le diga o yo hable, se me nota, se me ve. Si esta persona ya me conoce cómo pienso, todo, él va a saber cuáles van a ser mis reacciones y todo. Entonces muchas veces esta confesión de hablar lo bueno y lo malo delante de la persona que nos está discipulando, que nos está mentoreando, es muy importante. La confesión nos alivia de la carga de la culpa y vergüenza. Y esto lo vimos en Adán, que él tenía esta carga de culpa y de vergüenza. Y no solamente para sacarnos este peso que llevamos dentro, sino para traer un cambio, una transformación en nuestra vida. Que la confesión traiga arrepentimiento a nuestra vida. Porque muchas veces vienen personas y te cuentan todo para librarse el peso, para librarse la culpa, para librarse la condenación, pero no hay un cambio, no hay una transformación en su vida. Y a eso es lo que debe desafiar el mentor, el discipulador, a traer cambios. Si tú vienes a confesar algo, tu mentor o tu discipulador tiene que desafiarte a traer frutos de arrepentimiento. ¿Cómo tú demuestras que estás arrepentido de algo? Llevando frutos de arrepentimiento. Porque va a pasar, si tú no llevas fruto de arrepentimiento, va a pasar un tiempo después y vas a volver a confesar lo mismo. Y muchas veces los pastores ven este círculo vicioso en las personas de todo el tiempo el mismo. Ya vengo, lo confieso, me voy, pasa un tiempo, vuelvo a caer, vuelvo. Pero no, debemos ir subiendo peldaños, ir buscando transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir el cristianismo. Cuando mayor luz vamos recibiendo, mayor responsabilidad vamos a ir adquiriendo. Nuestra confesión debe ser primeramente hacia Dios. Dice David en los Salmos, contra ti, oh Jehová, he pecado. Y realmente nuestra primera oración debe ser hacia Dios, porque a quien dañamos, a quien herimos primeramente es al corazón de Dios. Y tener conciencia del peso de nuestro pecado. Dañamos primeramente el corazón de Dios. Imagínate a este Dios de amor, a este Dios de cariño, que envía a su Hijo a morir por ti, por todas nuestras metidas de pata. Y Él se duele. Él no se enoja, pero se duele. Porque muchas veces pensamos que ante el pecado, ante nuestros errores, Dios está ahí, presto a traer juicio sobre tu vida, a traer condenación sobre tu error. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios de misericordia. Y sí vamos a tener las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Y muchas veces hasta ahí llega la gracia de Dios, de no vivir las consecuencias
de nuestros malos pasos. Entonces es tan importante la confesión, porque hay algo, como decía la hermana hoy, hay algo que se rompe en el ambiente espiritual. Estamos quitando espacio al enemigo. Estamos quitando lugar al enemigo. Yo soy muy poco de hablar de los ataques del enemigo y el espíritu de aquí, espíritu de allá. Yo soy más de exaltar a Dios, de entender el Dios que tenemos, porque no hay comparación. Aunque sí hay dos reinos, el reino de Dios es mucho más grande y este reino de tinieblas está subyugado al reino de Dios, porque Jesús ya venció en la cruz. Pero ¿cuánto ponemos en práctica este reino de Dios en nuestra vida? ¿Y en cuántas áreas de nuestra vida hemos dado lugar al reino de tinieblas? Dios quiere reinar por completa nuestra vida. Y si hemos pecado y si erramos, pongámoslo a la luz en la confesión. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que esto no pertenece al reino de Dios. Y porque queremos lo que es del reino de Dios. ¿Me hago entender? Si mientras estoy hablando quieren hacer alguna pregunta, algo me paran. Sí, Entonces, hay dos preguntas. O sea, Consuelo había levantado la mano hace un ratito y tenemos una pregunta también en el chat de Annelise. Entonces, Consu, dale nomás. Quería preguntar, hola Alex y hola Felipe, ¿hasta qué hay límites en la rendición de cuentas? ¿Tiene límites o hasta dónde se debe llegar? ya, Esa me pregunta. sí. Yo creo que dentro de la rendición de cuentas, lo mejor es que tú tengas una mentora. Y los hombres un mentor. Porque hay cosas que son para hablar entre mujeres y cosas que son para hablar entre hombres. Pero yo creo que no hay un límite. Porque es como, debemos ser lo más transparente que podamos. Yo, y Alex seguro se va a recordar esto, pero yo le decía, el Felipe es esto, lo que tú ves, como actúa, como es esto el Felipe, no hay más. Y yo yo le contaba mis cosas a Alex mientras estábamos, porque si tú quieres preguntarme cosas sobre mí, porque estoy consciente de mis debilidades y también estoy consciente de mis virtudes, pero quiero que Dios se exalte más, como decía Pablo, en mis debilidades. Y a la vez uno cuando se expone o cuando expone sus debilidades y tú estás frente a alguien que es una persona madura en el Señor, que es una persona que ya tiene tiempo con el Señor, te va a saber guiar, te va a saber acompañar en tus procesos. Pero no hay como límites, es como, y sí, que sea mujer, mujer, hombre con hombre, por tema de ciertas cosas que se podrían hablar. Super. No sé si eso responde a tu pregunta, Consu. Súper. Annelise nos preguntaba en el chat, o te pregunta en el chat, Felipe, ¿la persona a quien le rendimos cuentas es algo impuesto o es alguien que escogemos? Mira, en el contexto de la iglesia, siempre van a haber líderes de jóvenes, líderes de grupos. Yo no sé cómo se organiza su iglesia, pero la mayoría de las veces es alguien impuesto porque dentro de lo que es la organización de iglesia o la organización aquí nosotros como misión, vemos a alguien que ya tenga una trayectoria y una madurez espiritual para que pueda acompañar a la persona. Que no sea alguien nuevo en el Señor, que no sea alguien que todavía no pasó procesos con Dios, pero la verdad pero igual tú puedes tener la persona de la iglesia y tú puedes decidir a alguien cercano, a alguien que tú puedas confiar, que te traiga confianza, que te dé buenos consejos y que tú veas en él una madurez espiritual.
pero no hay límites en que tú puedas como tener 10 personas con quien hablar, no. Y si la iglesia te pone a alguien, también respetar como yo le decía, cuidadosamente poner nuestra vida y hablar de nuestras debilidades con las personas para que nos ayuden. Y saber con quién hablar, de no sentirnos expuestos, que esta persona no nos ponga. Existen muchas otras cosas, peligros que existen por nosotros confesar algo, hablar algo. Pero... En nuestro caso, perdón. Sí, Alex, sí. Sí, en nuestro caso, Annelise, nosotros, como bien decía Felipe, estamos organizados por ministerios, y en cada grupo de ministerios hay personas que están, entre comillas, habilitadas para ser personas que mentoreen o con las cuales puedes rendir cuentas. De todo ese abanico de personas, lo que generalmente ocurre es que tú escoges a una persona del equipo de coordinación o del equipo de liderazgo para hacer confesión y rendición de cuentas. Pero como bien decía Felipe, la verdad de las cosas es que como no queremos ser sectarios ni nada de eso, ni generar como grupos aparte, lo que nosotros recomendamos siempre es tener a más de una persona con la cual tú rindes cuentas. Por ejemplo, en mi caso personal, yo actualmente rindo cuentas con el pastor Danilo, rindo cuentas con Franklin, que es un miembro del equipo de consejeros, y que está haciendo un discipulado, y que yo estoy haciendo un discipulado con él. Y eso. Bien, sigamos. Dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Vemos que, un ejemplo, David, y cada vez que dicen David era conforme al corazón de Dios, siempre va a saltar uno que va a decir, pero David hizo esto y eso, aquello, esa contradicción con el querido David. Pero lo que más creo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios a David era esto, que él se mostraba tal cual era y que a él lo mostraba, le podían decir de su error y él rápidamente podía, iba a arrepentirse y tomaba consecuencia de sus pecados. Porque vemos en la vida de David que él tuvo consecuencia por lo que hizo, por todo lo que él pasó. Pero vimos en la vida de David que él tuvo que tener un proceso hasta llegar a rey de varios años de mucha humillación delante de Saúl, muchos años de estar bajo un rey injusto como era Saúl. Pero delante de los ojos de David, Saúl era el elegido por Dios. Y vemos cómo David vivía en total obediencia a Saúl, siendo que Saúl intentaba matarlo. Y cómo llegar al reino y cómo David cometer dentro de cuando ya lo tenía todo, errores, él vivió las consecuencias de su pecado. Pero lo que más es resaltante de la vida de David era que era una persona que todo el tiempo buscaba de Dios y que todo el tiempo buscaba no dañar el corazón de Dios. Yo estaba, la semana pasada, estaba por compartir en una iglesia y estuve estudiando unos salmos para compartir sobre el mes de la Biblia y estaba estudiando el Salmo 119, el más largo, que le dan la autoría a David. Y al ver este salmo, vemos cómo el autor era tan apasionado por la ley de Dios y por seguir y por cómo la ley de Dios y todo lo que eran los estatutos de Dios traían un cambio y una transformación a su vida. Yo estoy seguro que era David.
y que David todo el tiempo buscó agradar el corazón de Dios. David todo el tiempo buscó ser ese hombre conforme a su corazón que traía el reinado de Dios a su pueblo. Y sí cometió errores. Yo creo que nuestro corazón debe apuntar a esto, a no dañar el corazón de Dios. Y cuando dañamos el corazón de Dios, confesarlo y hablar. ¿Ya? Entonces, el primer punto dentro de la rendición de cuentas es la confesión. Otro punto dentro de la rendición de cuentas es que la Biblia, la Escritura, nos advierte acerca del autoengaño. ¿Qué es esto? En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, Hebreos 3, 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces vemos que el pecado viene con engaño. El pecado viene con engaño. Y no debemos autoengañarnos. Ya, pero si mentí una vez, no es tan malo. Una mentirita blanca. El exagerar un poco no es tan malo. ¿O sí? No, si ya lo confesé antes. ¿Para qué lo voy a confesar de vuelta? ¿Qué tanto de nosotros ocultamos o no queremos hablar? Pero el autoengaño es muy, muy sutil en nuestra vida. Ya otro día lo cuento. Lo vamos a dejar para más adelante, cuando entre más en confianza. El hombre, el ser humano, no cae por su debilidad. No caemos por nuestra debilidad. Caemos por creernos fuertes. Porque creemos que no nos afecta, porque creemos que podemos solo. Y ahí está el autoengaño. Y vemos cómo desde el principio, desde el Edén, el enemigo buscó engañar. Y con engaños sutiles fue transformando para que el hombre se alejara de Dios. Fue primero engañando el mensaje de Dios para Adán y Eva, y así hacerlos caer, y después el mismo hombre se autoengañó. Eva no tenía por qué ir a comer ese fruto. Dentro de la creación dice que Dios, todo lo que creó era bueno. Y dice que todo árbol que estaba en el jardín era de buen parecer, bueno a la vista y bueno para comer. Todos los árboles. No solamente este árbol que deseó Eva comer, sino todos los árboles eran. Y esta conversación con la serpiente y cómo el engaño sutil de la serpiente a Eva, y vemos en qué terminó todo esto. Y vemos que sigue esta tendencia a mentir, esta tendencia al engaño, esta tendencia a vivir una vida que no es, a mostrar algo que no es, y nos autoengañamos. El ser humano vive constantemente autoengañándose. En todo. Como decía Salomón, todo es vanidad.
Vanidad de vanidades. No, pero muchas veces, con respecto al pecado, el tenerlo oculto, el dejarlo pasar, el esconderlo, es engañarnos. La ignorancia, el no querer saber, el no querer ir más allá. Entonces el engaño es otro punto principal dentro de la rendición de cuentas, de que podamos dejar este autoengaño y poder este autoengaño de que podamos seguir solo, de que podamos ser autosuficientes, el ser independiente. Dios nos creó dependientes de Él e interdependientes con los demás, porque nos necesitamos unos a otros. Y esta dependencia o independencia que muchos buscamos no existe. Si tú quieres vivir en un reino como el reino de Dios, la independencia no existe, porque somos dependientes de Dios e interdependientes con otro. No necesitamos unos a otros. Desde que nacemos, el cachorro humano o el bebé humano es el más indefenso dentro de todos la especie de seres vivos, que necesita cuidado, que necesita aprender, que necesita alguien que lo guíe, que lo lleve. Y así hasta nuestros últimos días. Necesitamos aprender de alguien, que alguien nos guíe, que alguien nos muestre. Y hay cosas que realmente olvidamos que aprendimos de alguien, que alguien nos enseñó, que alguien nos mostró. Y este engaño del mundo, de la independencia, nos hace enfocarnos en nosotros mismos, en vivir para nosotros mismos. ¿Alguien está preguntando algo? Sí, Annelise dice de nuevo una pregunta, dice, cuando rendimos cuentas, ¿qué hace la persona que recibe la información con esa información? Muy buena pregunta. Sí. Mira, esa persona debe ayudarte, sí, a que tú puedas encontrar, si es un pecado, si es algo, a que tú puedas encontrar la raíz de dónde proviene tal cosa. O ayudarte a salir de eso, o darte pasos sencillos a que tú puedas seguir creciendo en tu vida de fe. Ya sea por algo bueno o por algo malo, lo que tú vayas a hablar con una persona debe ayudarte a tu crecimiento espiritual. Entonces, sí, si tal es vez lo podemos un vincular pecado, con lo que estabas diciendo recién, Felipe, respecto de que somos súper, o sea, que somos dependientes de Dios e interdependientes de otras personas, y tomando el mismo ejemplo que tú nos dabas respecto de que el ser humano cuando es bebé necesita de alguien que lo ayude a crecer y a avanzar y acompañarlo, y de la misma manera en que cuando estamos en el colegio tenemos a alguien que nos acompaña y que nos guía, y de la misma manera en toda nuestra vida, en nuestra vida espiritual, también debiese existir esta figura que nos lleva a crecer espiritualmente. sí. Nikos o Paula. Yo, Sorpresa. algo. ¿Qué Oye, sorpresa? sí, Es igual, yo costumbre. igual, mentira. Lo que pasa es que no hablo tanto como tú. Pero como un poco relacionado a lo que dijeron recién, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo recibo de alguien así como, oye, ¿puedo rendir cuenta contigo? A mí no me ha pasado, pero me pongo en el caso. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo? Porque ahí, por ejemplo, estamos hablando de que tiene que ser gente como que tenga trayectoria y que tenga una cierta madurez. Y si bien hemos aprendido cosas, de pronto uno se siente como no preparado. O sea, si alguien me dijera a mí, yo quedaría así como,
¿Qué tengo que hacer yo? A lo mejor la pregunta va más para el Alex, porque él como que sabe que como dentro de la viña. Así como que si me pasara eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso? Los pasos, por favor. Buena pregunta. No sé cómo responderla, pero yo creo, y esto es cosecha mía al 100%. Yo creo que si alguien ve en ti la suficiente madurez como para que tú le aconsejes respecto de algo, es porque está viendo algo en ti que probablemente tú no estás viendo. Lo tengo dentro de mis apuntes, a propósito de lo que dijo Felipe, para dar como algunos puntitos y algunas acotaciones a lo que él dice, como para el final, pero ya que lo preguntaste lo voy a adelantar, y que tiene que ver con que cuando nosotros somos acompañados, o sea, en realidad, cuando nosotros estamos en un proceso con Dios, terminamos por recibir autoridad respecto de ese proceso en particular. Entonces, por ejemplo, si yo rindo cuentas, entonces tengo autoridad moral y espiritual para que alguien más rinda cuenta conmigo. De la misma manera en la que si yo, no sé, soy vencedor de un pecado en particular, tengo autoridad, Dios me da la autoridad para llevar a otros también a la libertad en esa área en particular. Por lo tanto, si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Quiero rendir cuentas contigo, lo primero es darte cuenta que estás siendo reconocida como una líder dentro de la iglesia. Ahora, si tú no te consideras líder, tienes que hablarlo con la persona con la que tú rindes cuentas, porque lo más probable que suceda es que tu líder directo te va a decir, qué bueno. Y si ya estás tomando a una persona, podrías tomar a otras más personas. Recuerda que en la viña, claro, bienvenida al equipo. Recuerda que en la viña nosotros creemos que toda la iglesia está llamada a pastorear personas, que todos somos pastores de otros, que no necesitamos el título, comillas, título de pastor, ni principal ni asociado, para acompañar los procesos de otras personas. Tengo un anexo a mi pregunta, para que dale nomás. por ejemplo, ahora yo te dije, nadie me lo ha dicho, y me acordé de que no. Sí me han dicho, pero me han dicho amigos, amigas mías de años. ¿Eso se puede? Así como somos, porque, por ejemplo, una psicóloga, Obvio. si es tu amiga, no te trata, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que vas a ser psicóloga, pero puede ser, por ejemplo, que una amiga me diga, oye, no queda así como en la confianza de la amistad, como que se pierde un poco la... Es que depende en realidad, porque a mí me ha pasado que yo he tenido amigos con los que yo he rendido cuentas y él rinde cuentas conmigo, y existe esta relación de horizontalidad, y es bacán. Pero Entonces, al mismo tiempo, a ver, se supone que a quien tú le das la autoridad para que te aconseje es porque tú ves en esa persona una superioridad moral y espiritual, ¿cachai? Porque al final de cuentas sucede como con nuestros amigos, que nuestros amigos de nuestra edad pueden aconsejarnos cosas bacanas, y bacán que es así, pero a veces hay áreas en las que no tienen autoridad porque quizás no lo han vivido, ¿cachai? Es como tomar consejería, no sé, consejería de noviazgo con casados es lo ideal. No tomar consejería con otros, de noviazgo con otras personas que están en noviazgo, porque en realidad desconocen ciertas áreas que no van a conocer. De la misma manera en la que si una pareja decide tomar consejería con alguien, una pareja de casados, idealmente no debe ser consejero de esas personas una persona soltera, porque no conoce como de la vida, de qué se trata todo eso. Igual, mira, ay, perdóname. Dale nomás, Igual, Felipe. mucha gente no necesita que tú le digas algo. Mucha gente necesita ser escuchada. El punto, mira, yo estudié, hice un curso acerca de consejería aquí, y un consejero nos da un consejo. Un consejero lleva a la persona a que esta persona se acerque a Jesús y se dé cuenta ella misma de dónde está su conflicto. Pero es a base de que tú la llevas preguntando, de que tú la llevas como a cierto... Pero un consejero en sí no da un consejo.
Un consejero en sí busca que la persona se acerque a Cristo y que pueda hallar la raíz de su problema. Entonces, muchas veces no nos sentimos capacitados, no nos sentimos pero muchas veces hay gente que solamente necesita que la escuchen. Y como tú dices, si son amigos, entabla como esta relación de amistad, pero evita el conflicto de la codependencia, de que ella todo el tiempo esté como pendiente de que tú le des una palabra o que tú le digas algo. Pero no hay problema en que tú escuches a una persona. Y muchas veces no tiene la respuesta y dile, no tengo la respuesta, oremos. Las respuestas más difíciles se encuentran en la oración. Sí, yo he dicho en consejerías en las que yo he estado, en las que yo he dando consejos a otros, les digo, yo tengo una idea de lo que podrías hacer, pero no te voy a decir porque espero que tú tengas una respuesta y que tú escojas lo que vas a hacer. Porque de lo contrario, si resulta mal lo que estás pensando, vas a tener la excusa para decir, no, es que Alex me dijo, la culpa es de Alex. Entonces, no. Pero quiero devolver un poquito la conversación hacia la rendición de cuentas propia, más allá de que exista la posibilidad de que vengan personas y que quieran rendir cuentas con nosotros. Creo que es sumamente importante y fundamental que antes de pasar ese proceso, nosotros seamos personas, como decía Felipe, que nos mostramos tal cual somos y que tenemos todo a la luz, que no hay nada que Satanás nos pueda venir a mostrar y a condenar, porque además de todo, las cosas siempre salen a la luz. Entonces está en nuestra mano decidir si nosotros lo vamos a sacar a la luz para redimirlo, o lo va a sacar Satanás a la luz y no va a ser para redimirlo, sino que va a ser para destruirlo. Y suelta el micrófono. Gracias, Alex. No, sí, y es muy importante eso. Y dentro de todo este autoengaño, creo que la gente que más difícil tenga una vida de rendir cuenta son así muchas veces la gente que tiene un lugar de liderazgo, un lugar de que tenga que mostrar, que quiere mostrar una imagen. Mucho más difícil que esas personas llevan una rendición de cuenta. Pero si tú ves al hermano que recién está llegando a una iglesia, él con todos los que se encuentra y se saluda, le va a contar todos sus problemas. Porque está en ese de querer sacarse todo lo que trae durante su vida. Pero muchas veces cuando gente ya está hace tiempo dentro de la iglesia, le cuesta un poco más el rendición de cuenta y muchas veces algunos dicen que el enemigo va a buscar el momento más oportuno de hacer más daño cuando va a sacar tu pecado a la luz. Y podemos ver en gente que está, pastores, gente que no es ajeno a la iglesia, que se descubren cosas terribles. ¿Y por qué? ¿Y cuántos años no rindiendo cuentas? Yo creo que todo, desde el hermano que tiene un día de convertido hasta el pastor, todos debemos rendir cuentas. Sean buenas, malas, todo, hablar todo lo que, porque esto nos ayuda a procesar nuestro vivir con Dios, nuestro día a día con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Yo suelo hacer con los chicos aquí de la escuela de discipulado, cuando subes como, ¿cómo estuvo tu tiempo con Dios hoy? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios no te dijo? ¿Por qué estás orando? Para ver cómo está nuestra relación con Dios, nuestro día a día. Y aún con nuestros propios hermanos, amigos, preguntar, y si no son cristianos, animarlos a buscar de Dios. Que es el único lugar donde tenemos esperanza. Esperanza dentro de todo esto que vemos por la noticia, vemos por todo esto que nos rodea, de que el mundo se está yendo para abajo, pero en Jesús podemos encontrar esperanza. Y de eso no habla la Biblia. Dios nos trae esperanza, de escuchar cosas, testimonios de gente que ha salido de su pecado, escuchar testimonios de gente que
que ha podido dejar cosas atrás, eso trae esperanza. Otro punto más acerca de la rendición de cuentas. La Biblia nos motiva acerca de la honestidad de nuestras debilidades. Y tenemos un gran ejemplo con Pablo, y cómo Pablo describe su debilidad, como en qué Dios, el poder de Dios, se va a demostrar, en donde va a abundar la gracia. Y yo creo que el ser honestos con nuestras debilidades, con lo que estamos pasando, con lo que estamos luchando, es tan importante. Es como poner, cuando estamos rindiendo cuentas, el hablar nuestras debilidades va a ayudar a que el enemigo no tenga por dónde, no tenga con qué. Y así la gente que nos rodea, la gente, nuestros más cercanos, puedan ayudarnos también dentro de nuestras debilidades. Entonces, es tan necesaria la rendición de cuentas en nuestra vida. Es algo que nos lleva a mayor humildad, a entender realmente nuestra naturaleza. Que sí pecamos, que sí nos equivocamos y que necesitamos que nos ayuden a caminar, que nos ayuden a poder ver más a Dios en nuestra vida, que más nuestra propia fuerza. Poder caminar más tomado de la mano de Dios que caminar por nuestras propias fuerzas. Animarlos a que sea una necesidad. Y cada cuánto tiempo podemos rendir, es cada cuánto nos sentamos con esta necesidad de ser escuchados, de hablar. Todos tenemos esa necesidad de hablar, de ser escuchados, de exponer lo que nos está pasando. No nos ahoguemos en nuestros pecados, en nuestros pensamientos. ¿Alguien está preguntando algo? No. Sí, tenemos unas preguntas acumuladas ahí en el chat, pero prefiero que termines la exposición de los puntos y que después nos demos un tiempito para responder todas las cosas que están ahí acumuladas, porque nos quedamos con Jenny que tenía la mano levantada para pedir la palabra, y Paula, no sé si otra vez tienes otra duda, o el Nico ahora. Vale, lo dejamos al final. Ya, pero son esos 3 puntos. La confesión dentro de la rendición de cuentas. La confesión, el tener cuidado con el autoengaño y la honestidad con nuestras debilidades. Dentro de la rendición de cuentas, esto es tan importante, ¿ya? Y verlo como una necesidad, como en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes. Súper. ¿Sí, David había preguntado con qué frecuencia recomiendan rendir cuentas. Lo acabas de responder. No sé si quieres volver a repetirlo. Con la frecuencia que tú quieras, como abrir tu corazón y necesites. Cada quien somos diferentes. Entonces, cada quien va a procesar diferente lo que hay en su corazón. Entonces, puede ser una vez a la semana, puede ser cada mes, como tú lo estimes que es necesario para ti. Cada quien estima como es necesario para uno. Pero no tener ese miedo, esa vergüenza de ir a hacerlo, de tomarse el tiempo y hacerlo. Súper. Recordar también que lo dijo Felipe al principio, la confesión de cuentas, o sea, la rendición de cuentas no se limita a la confesión de pecados nada más, sino que también incluye los aspectos positivos que estás viviendo, o los aspectos en los que Dios está tratando tu vida hoy. Por ejemplo, en mi última rendición de cuentas no había nada malo que rendir, y fue bacán ponerse al día con Danilo respecto de las cosas y las situaciones en las que Dios me estaba llevando en el trato directo en esta temporada con Dios, que es súper específica y que tiene algunos elementos que
a mí me generaban un poco de confusión y que en realidad no podía ver porque estaba dentro de mis puntos ciegos. Y que al final de cuentas debemos recordar que todos tenemos puntos ciegos que no alcanzamos a ver, pero que se nos escapan. Por lo tanto, cuando le damos la autoridad a una persona para que nos diga, ¿sabes qué? Podrías trabajar esto, o tal vez Dios está llevándote a tratar esto en tu vida, es sumamente valioso y es súper importante que seamos conscientes de eso también, porque, vuelvo a insistir, hay cosas y hay áreas en nuestra vida en las que nosotros no somos capaces de, no somos capaces de ver y analizar qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Y eso voy a aprovechar de responder la pregunta de Adasa que dice, las personas que con las que uno rinde cuentas, ¿tiene que compartir lo que le cuente con los demás pastores o líderes? No necesariamente. Recordar que el chisme es pecado, por lo tanto la persona con la que tú rindes cuentas debe ser súper honesto contigo y tú también debes ser también súper directo y frontal y decirle, ¿sabes qué? Esto que te estoy contando no me gustaría que lo supiera nadie todavía porque es delicado para mí. O, por ejemplo, lo que yo hago en particular con los chiquillos con los que vienen a rendir cuentas conmigo, yo les digo, mira, esto que me estás contando, tal vez sería bueno que se lo comentaras a los pastores, porque ellos tal vez puedan guiarte de una mejor manera. Le he recomendado a un par que vean la posibilidad de tener terapia psicológica profesional, porque en realidad está fuera de mis alcances el poder ayudarlo con lo que necesita. Entonces tal vez un profesional de la salud mental puede ayudarlo mucho más efectivamente. Recordar también que la rendición de cuentas tiene un objetivo en particular y que es ir avanzando. Por lo tanto, lo ideal, o al menos en mi caso, lo ideal es terminar como con una tarea práctica, con una actividad práctica a desarrollar, tal como lo hacemos al final de cada uno de nuestros formularios, porque no se trata solamente de ir y hablar y votar todo lo que está en nuestro sistema, sino que es ir avanzando en los procesos que Dios tiene con nosotros. Annelise, no sé si puedes usar el micrófono porque igual sería interesante escuchar tu testimonio respecto de esto. Me avisas por el chat y mientras tanto le damos la palabra a Sí, Jenny que tenía... o sea, Ah, ya, dale nomás, Annelise. o sea, ¿cómo explicarlo? Eh, es básicamente lo que puse, como que tuve una mala experiencia donde esta persona como que igual se metía mucho como en mi vida, como en mis decisiones, como que me prohibía cosas o cosas así. Entonces, como, porque igual cuando uno va a una iglesia como que confía en los pastores, confía como en las autoridades y todo, entonces, ¿cómo prevenir que suceda algo así? Eh, no sé cómo se hace, ¿me entiendes? Porque al final, como te digo, uno confía como en los pastores y en los líderes que ha levantado la iglesia y eso. No sé si como que la persona que recibe la información tiene como unos límites que no puede traspasar como para no dañar a la otra persona o qué. No entiendo mucho eso o cómo funciona. Sí, sí, hay límites. En nuestro caso, como iglesia, bueno, ustedes saben que este curso nace desde una de las ramas de capacitación ministerial y que es uno de los tres brazos de este ministerio. El primero es discipulados, el segundo es escuela ministerial, que ahora está suspendida, y el tercero son los cursos y seminarios. En, en, en la rama de discipulados, lo que nosotros hacemos es poner de manera obligatoria dos discipulados que son pasaporte, Jesús es líder servidor, y estamos tratando de implementar un tercero que habla sobre emociones y que se llama
no, ¿cómo era? Algo de maduros espiritualmente y sanos emocionalmente, algo así. Y habla precisamente de límites, porque queremos capacitar a la iglesia precisamente en estas áreas sensibles, porque evidentemente lo que te sucedió no debe suceder nunca con nadie. ¿Cómo prevenirlo? Nosotros tratamos de hacer esto, como capacitar a las personas que van a discipular, porque precisamente la idea del mentoreo no es transformarse en una persona que te diga lo que tienes que hacer, sino que el objetivo del mentoreo es llevarte a Dios y que tu experiencia con Dios sea lo suficientemente sabia y sana como para tomar las decisiones en libertad. Y considerar siempre que un consejero jamás te puede decir qué es lo que debes hacer, ni tampoco ordenarte cosas, porque primero, eres mayor de edad, y segundo, la manipulación es una herramienta de Satanás. Por lo tanto, todas las personas que somos cristianos debiésemos apartarnos del reino de las tinieblas y de su funcionamiento. Ahora, yo sé que eso es súper complejo de ir analizando caso a caso, y precisamente por eso es que mi recomendación personal tiene que ver con que rindamos cuentas no solo con una persona, sino que con más de una, porque con una tal vez puedo ser abierto en unos temas y con otro tal vez puedo ser abierto en otros temas. Gracias, Araceli. Se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Ahí habla de límites. Jenny tenía la mano levantada y pedía la palabra hace un rato atrás. Después va Nikos y después Lili. Sí, básicamente yo creo que respondiste, Alex, y también Felipe, porque si bien es cierto, la consejería debiera ser, como tú bien lo dices, y lo comparto, con más de una persona, porque hay ámbitos que yo creo que, por ejemplo, dentro del contexto del matrimonio, de la soltería o del noviazgo, uno puede confiarlo a personas que estén viviendo esos procesos o que estén encargados de, digamos, de aconsejarte en esos procesos. Pero hay cosas que son también más delicadas, que tienen que ver con el índole de los temas quizás sexuales, hoy día muy en boga, ¿ya? Y más abierto, hoy día también dentro de la iglesia, y creo que ese tipo de consejería en particular debería ser una consejería mucho más dirigida. O sea, en el sentido de que si alguien a lo mejor, voy a hablar en un contexto de ejemplo, una mujer que ha tenido temas lésbicos, por ejemplo, que lo quiere hablar con otra mujer, pero si esa otra mujer no está preparada en el sentido no solo espiritual, sino también científico, por llamarlo de alguna manera, ya tú bien lo dijiste, no me refiero específicamente a eso, pero sí hay otro tipo digamos, de problemas o condiciones que requieren un profesional médico, una asesoría médica, y eso también es de responsabilidad de la consejería saber dirigirlo. Todas las personas que también sufren estos tipos de trastornos, de ansiedad, de crisis de pánico, yo por experiencia muchas veces atribuíamos eso todo cosas de índole espiritual, y la verdad, hablo desde mi opinión, no creo que sea solo de índole espiritual, creo que hay otras cosas que también van surgiendo en las circunstancias de la vida y en las personas que conducen a estas ciertas, bueno, patologías, por llamarlo de alguna manera. Entonces también creo que la iglesia debe ser sumamente responsable en establecer parámetros y en establecer una estructura de consejería, donde no cualquiera vaya a cualquiera, no porque ese cualquiera no tenga la capacidad. Yo creo que todos estamos capacitados de alguna forma, pero sí creo que en cosas más específicas requiere una mayor responsabilidad, y esa mayor responsabilidad requiere también una mejor dirección. Entonces, en el fondo creo que este tema es tan relevante, tanto por lo positivo como por las cosas no tan positivas que requieren mayor ayuda, mayor dirección, que es sumamente importante también establecer eso dentro de las organizaciones de las iglesias. Porque dado el testimonio que escuchábamos antes, muchas veces aquí se cometen
no grandes, sino que graves errores con respecto a las personas. Y yo creo que de todos nosotros, por lo menos los que llevamos harto rato en la iglesia, de más de un caso sabemos de nuestros oídos. Entonces, básicamente lo mío es aportar eso, que creo que lo han respondido ambos y en las cosas que han expuesto, pero creo que sí la consejería requiere una estructura, requiere una dirección establecida por las iglesias y que no cualquiera puede aconsejar en determinados asuntos, a eso me refiero. Cualquiera me puede confiar cosas y si yo tengo la madurez y obviamente la presencia del Espíritu Santo está en medio de esa conversación, hay libertad, hay sanidad, hay un llevarte a Cristo a madurar y a crecer. Y también hay el criterio de guardar el silencio, de no contarlo y que no se convierta en chisme o porque tú me dijiste a mí a otro. Es tan sensible, es una línea tan sensible dentro de la, digamos, de la comunión de las personas que es importante cuidarlo. Básicamente es en relación a eso, Alex, y creo que ya lo habían respondido de alguna manera ustedes. Súper. Muchas gracias, Jenny. Yo quiero complementar tu respuesta con dos detallitos súper importantes. La primera es que la rendición de cuentas, quien recibe la rendición de cuentas no tiene como objetivo aconsejar, como ya lo habíamos dicho antes, sino que a veces solamente escuchar, pero no tiene como objetivo solucionar nada. Cuando nosotros vamos a confesar pecados, el consejero no nos va a solucionar el pecado, no nos va a solucionar absolutamente nada. Puede ser que justo, no sé, tal vez usted rinda cuentas con Gladys, por ejemplo, que es psicóloga, y ahí tenga ayuda profesional inmediata a través de una consejería, pero quienes no somos profesionales al respecto, y suceden estas instancias o estas situaciones que, como las cuales menciona Jenny, lo más sabio de un consejo es decir, necesitas ayuda profesional. Yo no te la puedo dar, por lo tanto, ve y toma consejo con un profesional médico. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar y acotar respecto de la respuesta de Jenny y también a propósito de una de las respuestas que dio Felipe a Daza, me parece mucho, y que tiene que ver con el origen de todos nuestros problemas y dificultades o pecados. Y en la viña, en la teología de la viña, nosotros creemos que un pecado o algún problema se puede generar a partir de 4 factores. El primer factor es que surge a partir de una herida. Y el tratamiento de una herida es sanarla. Ahora, si esa herida es una herida, si es una herida emocional grave, debe ser tratada por un profesional habilitado para eso. Si puede ser, no sé, por ejemplo, una herida de una ofensa, tal vez ahí sí podemos entrar consejeros bíblicos a ayudar, que quizás no estamos como habilitados por el MinSal, que es la autoridad que habilita a los profesionales de la salud, o quizás en otras áreas parecidas. La segunda área de origen de nuestros problemas es el pecado, y el pecado se confiesa. Si una vez confesado el pecado no hay una solución, es probable que haya algún otro factor que esté involucrado, y que puede ser, por ejemplo, una herida, y que tiene que ver con que yo confieso, pero no tomo decisiones en pos de generar frutos de arrepentimiento, que es lo que mencionaba Felipe. El tercer origen de un problema puede ser la ofensa, y la solución de la ofensa es perdonar. El siguiente y último origen es un demonio o una influencia demoníaca, y el demonio o influencia demoníaca se expulsa. Y una vez expulsado, se acaba el problema. Si el problema continúa, probablemente esté en alguna otra área todavía este problema dando vueltas. Nikos. Unmute. Ya, hola, buenas noches a todos. Buenas tardes. Demoré, pero voy a hablar mucho. La Paula dijo que ya va a rendir cuerdas con la Gladys. Porque conviene. Porque es psicóloga y es cristiana. Yo había notado algunas cositas acá. Lo voy a tirar así como con diferentes ya.
por ejemplo, yo quería preguntar, ¿hay algún don espiritual de la persona que sea de la confesión, o sea, de la confesión, o que se rinde cuentas, por ejemplo? Yo no lo conozco. Hay dones que te ayudan a generar una mejor consejería, pero Ya, no es que alguien tenga que tener el don de recibir ya. confesiones, Ya, pero sí hay sí. algunos dones que van a ayudar. Por ejemplo, yo creo que en el último cuarto, 20 minutos, como que nos desviamos mucho y nos fuimos de la rendición de cuentas y confesión de pecado a la consejería, que yo creo que es cosas diferentes. Creo que nos desviamos mucho. Pero no importa, eh, porque, bueno, creo que en una de esas tú lo respondiste en una diferencia entre rendir cuentas y confesión de pecados. Y tú dijiste que la rendir cuentas es igual decir las cosas buenas que no pasan, ¿cierto? No sé si estoy equivocado o si está bien. Rendir cuentas no era solo No confesión. solamente confesión. Ya, la otra era la frecuencia que la preguntó David. Yo quiero y las últimas dos preguntas que tengo, o sea, y quizás Felipe me puede decir eso, ¿cuál sería la diferencia si yo rindo cuentas con el mismo Dios y confieso mis pecados a Dios? O sea, si yo tengo una relación con Dios y no sé si todos los días, pero una vez a la semana le digo, oye, ¿sabes qué, Señor? Esa semana me porté así, fue así, hizo así, o porque yo no sé, pero yo suelo hablar con Dios como si fuera mi, no sé, mi amigo, pero quizás se escucha como loco, pero uno trata de hablar así. No sé qué diferencia tiene entre hablarlo con Dios o hablarlo con un ser humano. Y la otra cosa, yo sé que nosotros estamos en la viña y tomando esa cosa de lo Annelies, de lo que le pasó. Y si yo no tengo confianza, no sé confianza, si yo quiero ir a un templo católico y hablar y confesarme con un cura donde me cierro y hablo y empiezo a rendir cuentas o a hablar de la cosa que yo tengo con Dios y eso, ¿cuál sería la diferencia? ¿Dónde estaría lo malo? Tiraste como 1000 cosas. Y te confiesas con un cura, él ¿Sí? te mandaría a orar un Padre Nuestro y no te daría una solución a seguir caminando. No son Así todos que- así. Déjame decirte que no son todos así, porque hay muchos que yo conozco que son bastante, o sea, no sacamos de la cabeza muchos de nosotros del cura típico que no, 100 Padre María saca 10 veces la vuelta del templo y ya, se acabó. Hay de eso sí, pero hay muchos que están bien ubicados, No, sí, están bien conectados con el Señor y te pueden decir, ahora esa es la suerte que te va a tocar, no sé. el Pero, punto es que te lleva al crecimiento. Es lo que enfatizamos, que tu confesión y lo que tú, a quien te confieses, esa persona te lleva al crecimiento, te lleve hacia Jesús. Ya. Y que te lleva a un crecimiento y a buscar a Jesús. No es Y a buscar de Dios, y a buscar una transformación, un cambio en tu vida. Ya. Y, dentro de lo bueno, que te ayude a que tú perseveres en lo bueno y que te siga. Porque si yo puedo pensar algo que yo estoy haciendo que es bueno, pero si no es bueno, y yo vivo autoengañado, y ese era un punto que yo estaba resaltando, de tener cuidado con el autoengaño. Porque sí, todo lo que yo hago puede ser bueno, pero yo voy y como decía el Alex, tenemos puntos ciegos. Hay puntos ciegos en nuestra vida. Que otros pueden ver, pero nosotros no lo vemos en nosotros. Entonces, al confesar a personas, ellos no pueden mostrar nuestros puntos ciegos. Entonces, en ese caso, igual es que es complicado el tema, yo creo, porque dentro de eso, igual mis puntos ciegos puede ser los puntos ciegos de nuestra comunidad de iglesia. O sea, dentro de la viña, por ejemplo, podemos tener varios puntos ciegos. Entonces, quizás nos damos limitados y todos tenemos los mismos puntos ciegos, ¿cierto? Entonces nos autoengañamos todos, por ejemplo. Sí, Por eso mira, yo yo tengo digo que es complicado.
Eso Yo es tengo como, dos respuestas a tus dos preguntas. O sea, Ya, dale. una respuesta a cada una. La primera, Ya. respecto Me de voy a si tú vas pausar, me con voy a el, pausar. si vas con el curita y te confiesas y das más que confesión, rendición de cuentas, y este curita es capaz de ayudarte a crecer en tu fe y en tu espiritualidad, muy bien, bacán. Qué bueno que funciona y qué bien que funciona para ti. Excelente. Pero, y con este pero voy a responder o voy a tratar de cuestionar la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con que, y esto por favor está con todo mi amor, con el más profundo amor de mi corazón y con la más gracia posible, es que si ves como autoridad al curita y no a los pastores de tu iglesia, entonces ¿por qué estás en esta iglesia y no estás en la iglesia del curita? ¿Por qué? ¿Por qué hago este énfasis o por qué hago esta diferencia? Porque cuando nosotros rendimos confianza a un lugar a través de nuestros diezmos y ofrendas, que no solo estamos dando dinero, sino que también estamos dándole la confianza a las personas que administran este dinero para no encontrarnos como los casos lamentables que hemos visto en las redes sociales respecto de la malversación de fondos. Es como, si yo soy capaz de confiar en esta administración, pero no soy capaz de confiarle mi vida también emocional y espiritual a estas mismas personas con las cuales yo estoy compartiendo, la verdad es que a mí no me hace mucho sentido, en el sentido de que la confianza que yo voy a generar respecto del trato de mi vida en particular es íntegra. Yo no confío en mis pastores solo en un área o solo en otra área. Y sí, es súper cierto que todos tenemos puntos débiles, que nuestra propia iglesia tiene puntos ciegos y puntos débiles que cada vez que las revisamos y que nos damos cuenta desde el liderazgo, o al menos en las áreas de liderazgo en las que yo estoy, tratamos de ir avanzando y de ir solucionando, precisamente porque queremos el bienestar de la comunidad que ha confiado en nosotros para crecer en su espiritualidad. Entonces, vuelvo a insistir, está súper bien que tú rindas cuentas con quien tú te sientas súper cómodo. De hecho, es uno de los requisitos, creo yo, el sentirse cómodo con la persona con la cual vas a rendir cuentas, precisamente para evitar cualquier malintención o cualquier otro problema a posterior, como el que lamentablemente nos contaba Annelise. Y precisamente por eso es que debo tratar de ser sabio también en quién voy a confiar y tratar de ver qué tanta autoridad tiene la otra persona respecto de su testimonio. Porque efectivamente, como bien decía Felipe, yo no le voy a contar, yo no voy a rendir cuentas con la primera persona que se cruce en la iglesia, porque primero no lo conozco, y segundo, no sé qué tanto me puede ayudar o no. Y con el paso del tiempo, nosotros nos damos cuenta que cada vez que Dios resuelve algo en mi vida, yo soy capaz de compartirlo después abiertamente. Quienes han participado en Bienvenidos saben que a veces los testimonios que se cuentan allí son súper fuertes, son súper intensos. En los cursos de estudio bíblico inductivo que hemos hecho antes y en este mismo curso, también muchos de nosotros hemos abierto nuestro corazón y le hemos contado situaciones complejas, súper difíciles y súper íntimas. Porque sabemos y entendemos que cada uno de ustedes es lo suficientemente sabio como para saber manejar esta información. Ahora, vuelvo a insistir, si yo prefiero rendir cuentas con alguien más que no es parte de la congregación en la que yo asisto, es como, está bien, funciona, pero parte también de nuestra idea de generar confesión con el equipo de liderazgo tiene que ver con generar instancias como esta. Por ejemplo, todos estos cursos, todos los cursos inductivos que nosotros hicimos y también este curso deductivo, nacen a partir de la necesidad de muchos en la iglesia de tener estudios bíblicos. ¿Y cómo nos enteramos de la necesidad de estudios bíblicos? Precisamente en rendiciones de cuentas.
porque solo quejarse, por ejemplo, de que no existen estudios bíblicos, eso es chismerío. Pero cuando está dentro dentro de un espacio sano y saludable, en donde se pueden generar instancias de crecimiento individual y colectivo, es que es mucho más sano y es mucho más útil una confesión y es mucho más útil una rendición de cuentas. Porque de lo contrario, podemos rendir cuentas con cualquiera. No sé si eso responde a tu pregunta, Nikos. Sí, una parte, pero la otra parte que yo pregunté que si yo Gracias, eso, Alex. que eso, sí, muchas gracias. Si eso lo hago yo con Dios, si yo confieso con Dios mis pecados. Porque no es ser el humano. Pero es como que te lo contestamos. Sí, también es como lo que yo te decía, que hay cosas que tú puedes confesar de que tú estás viviendo, tú estás pasando, pero necesitarías afinar demasiado tu oído a Dios para saber la raíz. Pero sí, muchas veces Dios pone personas que te pueden guiar a que tú puedas cambiar, a que tú puedas dejar, a que tú puedas seguir adelante. Pero en sí es como el confesar solamente a Dios, que nos genera el temor a que la gente sepa nuestra vida, para que la gente sepa de lo que estamos luchando. Y es lo que yo decía, de ser honesto con nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Yo no te puedo decir. Además de lo que dice Felipe. Te entiendo, pero no estoy hablando de un tema de no desconfío en los otros, sino tener una relación con Dios, a eso me refiero. Santiago 5:16, ahí está tu respuesta, amigo. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Sí, pero hay un montón de otras cosas. Sí. No, sí, con respecto al pecado, pero con respecto, tú me estás hablando de una relación con Dios, eso, todos deberíamos tener esa relación que tú me estás describiendo que tú tienes, todos deberíamos tenerla. Esa es nuestra relación de cada mañana, de todos, debería ser. De levantarnos y exponer nuestro corazón, ya sea cosas buenas, cosas malas, con Dios. Y si hemos pecado, es como con más razón ir a Él y abrir nuestro corazón. Pero el punto de rendición de cuentas es más a tener a alguien que nos guíe, que nos mentoree. Y yo compartía que sí, que primeramente dañamos el corazón de Dios con lo que hacemos y alegramos el corazón de Dios con lo que hacemos. Y eso es como conversarlo, esa debe ser nuestra conversación cada mañana con Dios. Pero sí también tener a alguien que nos guíe y que nos pueda, personas que sepan más con respecto a cómo crecer en Dios. Y a eso es como que necesitaríamos a alguien que nos mentoree. Yo creo que estamos hablando más de mentoreo, de que alguien que sea mentor de nosotros en el tema de una guía espiritual, quizás. Que ese es precisamente el objetivo de la confesión, Nico. No es solo. Sí, que ese es el objetivo de la rendición de cuentas. No es solo contar el pecado que tenemos o que hicimos o que generamos, sino que es precisamente avanzar en un mentoreo. Porque de lo contrario no tiene sentido hacer confesión de pecados ni rendición de cuentas. Por eso es distinto hacer una confesión a Dios, que sí, es básico, es elemental, es lo primero que debemos hacer, pero al mismo tiempo también es súper conveniente generar esta instancia de compartir nuestra vida con otros, de ser literalmente libros abiertos en donde nadie pueda decir nada en contra de nosotros. Sí, es cierto, nos quedan 2 manos levantadas y ya nos pasamos por mucho. Lili y Elisa, y cerramos. Bueno, yo creo que tengo la misma que Nikos. Y en cuanto a Santiago, por ejemplo, confesado los pecados unos con otros, para mí comprensión es cuando muchas veces nosotros somos esclavos del pecado, de ciertas cosas que no son aprobadas por Dios, egoísmo, o sea, lo que sea que es pecado, y uno lo cuenta en el fondo para edificar. Por ejemplo, yo era, no sé, borracho, fumaba, golpeaba, a mi esposa, etcétera, o era de aquí, era allá. Entonces, para mí la confesión que dice Santiago es eso, la edificación que entrega a los demás y el cambio que puede hacer Dios.
pero no, yo siento que en cuanto a recibir el de confesar a los pastores, o sea, obviamente uno tiene confianza, como dice Alex, uno confía, por eso está ahí, y bueno, si le digo al curita, también es porque confío en el curita, y solamente que me cambio de religión porque no creo en la Virgen. Entonces hay ciertas cosas, reglamentos que yo no creo, entonces no participo en esa iglesia. Entonces me voy a una iglesia cristiana porque estoy, o sea, evangélica, porque de acuerdo a la Biblia se ajusta a lo que es el estar cerca de Dios. Bueno, yo siento que en cuanto a la confesión de pecados, yo creo que no todo, porque ¿cuántos cristianos son adentro de la iglesia? Y por otro lado también yo siento que hay personas que sí necesitan, como decía ahí la compañera, que por ejemplo en casos de lesbianismo, yo creo que esos casos deben ser muy difíciles de tratar porque es una lucha interna, una lucha con la carne, pero una persona que peca porque tiene mal genio, porque a lo mejor inclusive yo diría que hasta, por ejemplo, una actitud de quizá, no sé, problemas de, no sé, por ejemplo, egoísmo, o esas cosas que uno sabe que debe cambiarlas por una cosa natural, el hecho de las buenas relaciones con los demás, todo eso, yo siento que no es necesaria una confesión. Y como dice Nico, o sea, si uno es de fe, lo primero que tiene que tener presente que con quién debe rendir, ¿cierto?, sus cuentas y pedir el cambio, y buscar ese cambio, confiar en que ese cambio va a estar, es primeramente en Dios. Ahora, si es muy difícil, como decía anteriormente, yo creo que sí necesita esa persona una dirección cristiana, psicológica, obviamente también si es necesario, o simplemente cristiana, porque yo creo que sí es necesario, pero hay cosas que yo considero que una persona que se equivoca y que va constante a la iglesia y que tiene la intención de agradar a Dios, y que hay pecados que sí debe controlar sus actitudes, yo considero que simplemente está de su parte y la fe en Dios y el confiar en que Dios puede hacer ese cambio en la persona. Porque también, si yo quiero, ¿cierto? Y me propongo con fe, yo lo puedo alcanzar. Pero hay cosas que obviamente necesitan una orientación espiritual. Por lo tanto, para mí, no es para todos el tener que estarse confesando. Y eso. Quiero responder tu comentario, Lili, con una palabra que tú utilizaste que tiene que ver con la intención. Si nosotros queremos que nuestro carácter sea tratado y que nos parezcamos más a Jesús, debemos ser intencionales en hacer algunas acciones. Y dentro de esas acciones que debemos generar, como tú bien dices, todos nosotros conocemos en parte nuestro carácter y sabemos que hay cosas que debemos mejorar y que debemos cambiar para tener un carácter de acuerdo al corazón de Dios y que agrade a Dios. Pero también es cierto que hay muchas de nuestras áreas que nosotros no somos capaces de identificar. Por ejemplo, si yo llevo trabajando mi carácter en cuanto al responder mal, por ejemplo, tal vez el origen de el por qué yo respondo mal, no soy capaz de analizarlo tan certeramente, porque incluso cuando nosotros vamos a terapia psicológica, no basta con una sola sesión para saber cómo debemos generar cambios de nuestros hábitos. Entonces, claro, efectivamente, vuelvo a insistir, la base y principio de la rendición de cuentas es con Dios. Y el segundo paso es ir avanzando y crecer en comunidad, porque como bien dijo Felipe, somos súper ilusos al pensar que podemos arreglarnos nosotros mismos y arreglar las cosas de nuestra vida en solitario. Y claro, es posible que funcione, y en algunos casos funciona, pero un proceso que te lleva, no sé, estando solo un par de meses, tal vez en una congregación sana, en un espacio saludable, va a ser mucho más rápido este tratamiento. Elisa. Sí, cortito.
Bueno, primero, sí, la rendición con cuenta a Dios, como decía, es diario, es continuo, uno abre su corazón completamente, pero también tenemos que reconocer los dones de los demás. La palabra dice que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, porque somos un cuerpo y Dios dispone talentos, habilidades para ayudarnos mutuamente, para, con palabras no me acuerdo, pero es para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo sano. Las coyunturas se ayudan mutuamente, es palabra de Dios. Entonces, ahora, en mi experiencia, yo he pasado por varias iglesias, todo, y a mí me ha costado un poco acá en la Viña, no sé por qué, pero me ha costado un poco como tener más relación más estrecha, y yo he echado de menos eso y de alguna forma lo he buscado, porque donde yo he estado he tenido mucha rendición de cuentas en nuestros corazones. En la última iglesia que estuve en Viña, nosotros éramos personas muy abiertas, eso te hace vulnerable. Al ser vulnerable yo genero confianza. Yo no soy un santo inalcanzable, ¿entiendes? ni mi hermano tampoco es una persona que está ahí en un pedestal que no se caiga nunca. Entonces, al ser yo vulnerable y sentir que el otro es vulnerable, yo puedo crecer, puedo saber que no es tan terrible lo que estoy viviendo, que tengo ayuda, que puedo ayudar y también puedo ser ayudado. Y no me voy a extender más porque sé que nos pasamos harto, pero en el fondo eso. Así que yo creo Alex, que como... Eso. Muchas gracias, Elisa. Dale más, Felipe. Ya, para finalizar, es como que podamos buscar el ser igual a Jesús. Creo que si leemos los evangelios y vemos las emociones de Jesús y vemos cómo se sentía, yo creo que vemos a un Jesús muy abierto. Y muchas veces es tan difícil exponer un tema sobre la Biblia, siendo que la Biblia es una unidad temática. Entonces, hablar de rendición de cuentas, no podemos pasear por todos los temas de la Biblia y podemos perdernos y ir por todos lados y muchas veces generar más confusión. Pero creo que lo que Dios quiso desde un principio es que nosotros podamos mostrarnos transparentemente. Que esta carga, que todo esto que trajo el pecado en sí, al ser humano, sea que Dios quiere liberarnos de esto, de este peso, de esta carga que trae el pecado en nosotros. Y que seamos más como Jesús, ¿ya? Algo que Dios quiere traer a nuestra vida, primero es orden. Orden, belleza y abundancia. Y muchas veces no vamos a encontrar la iglesia perfecta. No vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y vemos a gente que se cambia de iglesia en iglesia tratando de encontrar una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta aquí en la tierra. Pero sí es lo que va a marcar la diferencia dentro de lo que confesamos, no confesamos, lo que vivimos dentro de una iglesia, es nuestra relación día a día con Dios. Eso marca la diferencia. Si tú eres una persona de relación de día a día con Dios, tú vas a saber por dónde caminas. Si tú eres una persona que está todo el tiempo escudriñando la Escritura, leyéndola y buscando de Dios, vas a ser una persona que no vas a necesitar estar todas las semanas confesándote. Porque tú sabes por dónde vas caminando. Pero sí vamos a encontrar personas que recién llegan a la iglesia que van a tener que vivir este proceso de rendir cuentas. Muchas veces es bueno hablar para darnos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y sacarnos de ser el centro de todo. Porque si tomando decisiones a quién confesamos, dónde hablamos, dónde no hablamos, seguimos siendo el centro nosotros. Lo principal es sacarnos nosotros del centro y poner a Jesús. Y ser más igual a Él. Ya, espero que le haya servido en algo lo que le compartí. Muchas bendiciones. Gracias, Alex. Muchas gracias, Felipe, por aceptar la invitación. Le damos un aplauso virtual y las gracias. Vamos a tener a su esposita en un par de semanas más, que también nos va a estar enseñando. Así que vamos a dejar de grabar. Recuerden que les voy a enviar el formulario de la sesión el día de mañana con la grabación de la sesión para que puedan hacer sus formularios. Recuerden también las personas que no han completado los formularios anteriores, ponerse al día lo más pronto posible.